Vivimos en tiempos turbulentos, donde las noticias diarias parecen sacadas de un guión apocalíptico, desde las guerras que devastan naciones hasta el desorden social que sacude ciudades. El mundo parece estar sumido en una espiral de caos y decadencia. La inocencia se ha perdido y la juventud, en lugar de florecer con esperanza, se desvanece en la oscuridad de la desesperanza. Los gobiernos, en lugar de ser faros de moralidad, aceptan y promueven prácticas que antes eran impensables, como el divorcio sin restricciones y el aborto, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué ha pasado con el mundo? ¿Estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Acaso los eventos actuales fueron predichos en las Sagradas Escrituras? Este video no solo busca analizar los hechos que están sucediendo, sino también explorar su relación con las profecías bíblicas. ¿Estamos viviendo en los tiempos finales que fueron advertidos hace milenios? ¿O es simplemente una coincidencia que la humanidad esté pasando por uno de sus periodos más oscuros? Las guerras sin sentido y su relación con las profecías bíblicas. En los tiempos modernos, las guerras parecen haber perdido su propósito legítimo, si es que alguna vez lo tuvieron. Vemos cómo naciones poderosas como Rusia invaden a países más pequeños como Ucrania, bajo pretextos que a menudo parecen más fabricados que reales. Es como si los líderes mundiales estuvieran buscando razones sin fundamento para justificar sus acciones, sin importar el costo humano y moral. Un ejemplo claro de esta falta de propósito es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una guerra que ha causado sufrimiento indescriptible y destrucción sin sentido. ¿Cuál es el propósito real detrás de estas guerras? ¿Son simplemente el resultado de la ambición humana o hay algo más en juego? Por otro lado, la represión en Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez y sus sucesores ha llevado al país a un estado de desesperación y caos. Las muertes, el hambre y la opresión se han convertido en la realidad diaria de millones de venezolanos. Estas situaciones nos llevan a cuestionar: ¿tienen estas guerras y conflictos una razón válida o son simplemente parte de un plan más grande? ¿Un plan que ya fue profetizado en la Biblia? Números 23-24 dice: He aquí el pueblo que como león se levantará y se erguirá como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Este versículo es parte de la profecía de Balaam sobre Israel. Aquí Balaam describe a Israel como un pueblo poderoso y valiente, comparándolo con un león que se levanta para atacar y no se detiene hasta que ha vencido a sus enemigos. Esta imagen de un león resuelto y feroz simboliza la fuerza y la determinación del pueblo de Israel, protegido y respaldado por Dios. Asociación con la guerra de Israel. Este versículo puede asociarse con las guerras que Israel ha enfrentado, tanto en la antigüedad como en tiempos modernos. A lo largo de su historia, Israel ha sido atacado repetidamente por naciones más grandes y poderosas, pero ha demostrado una capacidad impresionante para defenderse y sobrevivir. La comparación de Israel con un león que se levanta y no se echa hasta que devora a su presa resuena con la determinación y la resiliencia que Israel ha mostrado en conflictos como la Guerra de Independencia de 1948, la Guerra de los 6 Días en 1967 y otros conflictos modernos. Este versículo también subraya el hecho de que Israel no es un pueblo que se rinde fácilmente. A pesar de ser un pequeño país rodeado de enemigos, ha mantenido su soberanía y seguridad, a menudo en circunstancias extremadamente adversas. La imagen del león también puede ser vista como una representación del respaldo divino que Israel ha experimentado, cumpliendo con la promesa de Dios de proteger a su pueblo escogido. Conclusión. Números 23-24 resalta la fortaleza y la capacidad de lucha de Israel, que se levanta como un león para enfrentar a sus enemigos. Esta descripción es aplicable a las guerras modernas de Israel, donde a pesar de los desafíos, Israel ha mostrado una determinación inquebrantable para defender su tierra y su pueblo. La conexión entre este versículo y las guerras de Israel refuerza la idea de que, aunque Israel esté rodeado de amenazas,
cuenta con la protección y el respaldo divino para prevalecer. Los principios del fin del mundo. Una mirada bíblica. El tema del fin del mundo ha sido un foco de interés y especulación a lo largo de la historia. Para los cristianos, el fin del mundo no es un concepto abstracto, sino un evento real que ha sido profetizado en las Escrituras. Jesús mismo habló de los principios de dolores, una frase que se refiere a las señales que precederán su segunda venida y el fin de los tiempos. Pero, ¿qué son exactamente estos principios y cómo podemos reconocerlos? Las señales en la naturaleza. Uno de los primeros indicadores de los principios del fin del mundo son los cambios drásticos en la naturaleza. En Mateo 24:7, Jesús menciona: «Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Estos desastres naturales han estado ocurriendo a lo largo de la historia, pero lo que distingue los principios del fin es la frecuencia e intensidad de estos eventos. La Biblia sugiere que en los últimos días, estos fenómenos se volverán más comunes y devastadores. En la actualidad, vemos un aumento en la actividad sísmica, cambios climáticos extremos y la aparición de pandemias que afectan a millones de personas. Estos eventos son recordatorios de que la creación misma está gimiendo, anticipando el regreso de su Creador. Romanos 8:22. El desorden social y moral. Otra señal clara de los principios del fin del mundo es el colapso social y moral. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo advierte sobre los tiempos peligrosos en los últimos días, describiendo una sociedad llena de egoísmo, avaricia, desobediencia y falta de respeto por lo sagrado. Estas actitudes ya están presentes en nuestro mundo, y su proliferación es una señal de que nos acercamos al fin. El aumento de la violencia, la corrupción y la inmoralidad en la sociedad moderna refleja este colapso moral. Los valores tradicionales están siendo desafiados y rechazados, y lo que una vez fue considerado sagrado, ahora es ridiculizado o despreciado. El engaño religioso y la apostasía. Jesús también advirtió sobre el engaño religioso que caracterizaría los últimos días. En Mateo 24:11 dice: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». El surgimiento de falsas enseñanzas, religiones y movimientos espirituales que se alejan de la verdad del Evangelio es otro signo de los principios del fin. Además, 2 Tesalonicenses 2:3 habla de una gran apostasía, un abandono masivo de la fe antes de la segunda venida de Cristo. Hoy en día, vemos cómo muchas personas están dejando la fe cristiana y cómo las iglesias están adaptando sus enseñanzas para encajar con las normas culturales en lugar de adherirse a la verdad bíblica. Las guerras y rumores de guerras. Las guerras y los conflictos internacionales también son un indicador de los principios del fin. En Mateo 24:6-7, Jesús dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Aunque las guerras han sido una constante en la historia humana, la cantidad, la escala y la destructividad de los conflictos actuales son preocupantes. Los conflictos en el Medio Oriente, las tensiones globales y el riesgo de una guerra nuclear nos recuerdan que el mundo está al borde de un gran colapso. Estos conflictos no solo son resultado de la ambición humana, sino también parte del cumplimiento profético de las Escrituras. La persecución de los cristianos en Mateo 24:9, Jesús advirtió que sus seguidores serían perseguidos. «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». La persecución de los cristianos está en aumento en muchas partes del mundo, con millones de personas enfrentando discriminación, violencia y muerte por su fe. La creciente hostilidad hacia el cristianismo en culturas que antes eran mayoritariamente cristianas es un indicio de que los principios del fin están en marcha. La fe cristiana está siendo atacada tanto abierta como sutilmente, y aquellos que se mantienen fieles a Cristo están experimentando una oposición creciente. Conclusión.
Estamos viviendo en los principios del fin. Aunque nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo, las señales de los principios del fin están cada vez más claras. Los cambios en la naturaleza, el desorden social, el engaño religioso, las guerras y la persecución son todos indicadores de que el fin se acerca. Sin embargo, para los creyentes, estas señales no son motivo de temor, sino de esperanza. Sabemos que, a pesar del caos y la oscuridad, Cristo regresará para establecer su reino eterno de justicia y paz. La pérdida de la inocencia, un signo de los últimos días. Un aspecto alarmante de los principios del fin del mundo es la pérdida de la inocencia, especialmente entre los jóvenes. Este fenómeno se manifiesta en varias formas, desde el inicio temprano de las relaciones sexuales hasta el consumo de drogas y la exposición de los niños a comportamientos inapropiados. La Biblia nos advierte sobre la decadencia moral que caracterizará los últimos días, y la pérdida de la inocencia es un claro ejemplo de esta decadencia. Relaciones tempranas y embarazos en adolescentes. Hoy en día, vemos cómo los jóvenes están entrando en relaciones sexuales a edades cada vez más tempranas. Esto no solo conduce a embarazos adolescentes, sino también a una distorsión del valor del compromiso y la pureza. La cultura moderna ha normalizado estas conductas, presentándolas como experiencias de vida necesarias, ignorando el daño emocional, físico y espiritual que causan. La Biblia enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19, 20, y que debemos honrar a Dios con nuestras vidas. Sin embargo, el mundo promueve una actitud de libertinaje que ignora los principios de pureza y santidad. Este alejamiento de los valores bíblicos es un claro signo de los tiempos finales, donde el bien se llama mal y el mal, bien. Isaías 5:20. El consumo de drogas entre los jóvenes. El consumo de drogas entre los jóvenes ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que antes era considerado tabú, ahora es aceptado y, en algunos casos, promovido por la sociedad. Las drogas, que prometen escapar de la realidad y satisfacción temporal, llevan a los jóvenes a un camino de destrucción. Este es un reflejo de una generación que busca llenar el vacío espiritual con placeres temporales y destructivos. En 2 Timoteo 3:4, Pablo describe a las personas de los últimos días como amadores de los deleites más que de Dios. El aumento del consumo de drogas es un ejemplo claro de cómo esta profecía se está cumpliendo, ya que los jóvenes buscan satisfacciones momentáneas en lugar de encontrar paz y propósito en Dios. La exposición de los niños en las redes sociales. Otro signo inquietante de la pérdida de la inocencia es la manera en que algunos padres exponen a sus hijos en las redes sociales. Es cada vez más común ver a madres que ponen a sus bebés o a niñas pequeñas a realizar bailes y comportamientos que no son acordes con su edad. Esta explotación de la inocencia infantil para ganar atención en las redes sociales es un reflejo de la decadencia moral de nuestra sociedad. Jesús dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Lucas 18:16. Los niños deben ser protegidos y guiados en el camino de la pureza, pero en lugar de eso, están siendo expuestos a la vanidad y la inmoralidad desde una edad temprana. Este comportamiento no solo roba la inocencia de los niños, sino que también contribuye a la decadencia moral generalizada que caracteriza los últimos días. Conclusión: la pérdida de la inocencia como un indicador de los tiempos finales. La pérdida de la inocencia es un indicador claro de los principios del fin del mundo. La sexualización temprana, el consumo de drogas y la explotación de los niños en las redes sociales son señales de una sociedad que se ha alejado de los valores bíblicos y está cayendo en la decadencia moral. Estos comportamientos no solo son peligrosos para la salud espiritual y emocional de las personas, sino que también reflejan la profundidad de la corrupción en la que nuestra sociedad ha caído. Para los creyentes, estas señales son un llamado a estar vigilantes, a proteger la pureza y a guiar a la próxima generación en el camino correcto.
Debemos recordar que aunque el mundo se está oscureciendo, tenemos la responsabilidad de ser luz y de proclamar la verdad de Dios en medio de la oscuridad. Los principios del fin del mundo son una realidad, y la pérdida de la inocencia es uno de los signos más evidentes de que estamos en los últimos días. Las señales de los tiempos. Para entender la magnitud de los acontecimientos actuales, debemos retroceder en el tiempo y examinar lo que la Biblia ha dicho acerca de los últimos días. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, habló a sus discípulos sobre señales específicas que anunciarían el fin de los tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6, 8. Las guerras que actualmente desangran al mundo, desde conflictos en Oriente Medio hasta tensiones en Asia y Europa, parecen resonar con esta advertencia. La Biblia no solo predice guerras, sino también el desorden social, el aumento de la maldad y la pérdida de la fe, como se menciona en 2 Timoteo 3, 1, 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El colapso moral y social que presenciamos no es una sorpresa para quienes estudian la Biblia. Las Escrituras nos advirtieron que la humanidad se alejaría de los principios divinos y que esto resultaría en caos y confusión. La prueba de la humanidad. Al igual que Job, quien pasó por pruebas inimaginables antes de ser bendecido por Dios, la humanidad enfrenta ahora una prueba monumental. ¿Qué nos dice la Biblia sobre estas pruebas? En Apocalipsis 3:10 se nos habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos en un momento donde la humanidad se enfrenta a una decisión. ¿Nos rendimos al caos y la desesperación o encontramos un camino de regreso hacia la moralidad y la fe? Las pruebas que enfrentamos no son solo físicas o sociales, sino también espirituales. Las guerras, el desorden social, la decadencia moral, todo esto está probado por la capacidad de la humanidad para encontrar el propósito y la redención en medio de la oscuridad. Lo que se debe pasar para ser bendecido. En medio de esta decadencia, la Biblia también ofrece esperanza. Así como Job fue bendecido después de su sufrimiento, el mundo también puede encontrar redención. En 2 Crónicas 7:14 se nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estamos en un momento donde la humanidad se enfrenta a una decisión. ¿Nos rendimos al caos y la desesperación, o encontramos un camino de regreso hacia la moralidad y la fe? Las pruebas que enfrentamos no son solo físicas o sociales, sino también espirituales. Las guerras, el desorden social, la decadencia moral, todo esto está probado por la capacidad de la humanidad para encontrar el propósito y la redención en medio de la oscuridad. Lo que se debe pasar para ser bendecido. En medio de esta decadencia, la Biblia también ofrece esperanza. Así como Job fue bendecido después de su sufrimiento, el mundo también puede encontrar redención. En 2 Crónicas 7:14 se nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios nos ha dado una opción. A pesar de las pruebas y las tribulaciones,
el camino hacia la bendición sigue abierto, pero requiere humildad, arrepentimiento y un retorno a los valores que hemos abandonado. El desorden social y la pérdida de la moralidad. Uno de los signos más evidentes de los tiempos que vivimos es el desorden social. La Biblia nos advirtió sobre un período en el que los valores morales se desintegrarían y las personas se alejarían de lo que es bueno y recto. En Isaías 5:20 se nos advierte: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Hoy vemos cómo el desorden social ha impregnado todas las facetas de la vida moderna. La violencia, la corrupción y la decadencia moral se han vuelto parte de la vida diaria. Lo que una vez se consideraba inmoral, ahora se celebra abiertamente. En muchos lugares, la familia, la base de toda sociedad, se está desmoronando. El divorcio, una vez visto como una última opción, ahora es común. Y el aborto, que alguna vez fue impensable, se ha convertido en un derecho. Este colapso de la moralidad no es una mera coincidencia, sino un reflejo de la profecía bíblica. En 2 Timoteo 4:3-4 se nos dice: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». Este pasaje describe perfectamente la situación actual. Las personas ya no buscan la verdad, sino que se rodean de voces que les dicen lo que quieren oír, justificando así sus acciones, sin importar cuán moralmente corruptas puedan ser. Este es un claro signo de que estamos viviendo en los tiempos que la Biblia predijo.